Nuestra ciudad cumple 128 años. Feliz aniversario para todos los varelenses. Les desea la Radio Municipal. Durante esta semana, 128 años de Florencio Varela, y lo vamos a repetir para que el vecino sepa por qué cumplimos 128 años. Gracias a la ley de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, la ley número 2397, Varela se convierte en autónoma. Lo habíamos hablado al principio de los programas, diciendo de que en el siglo XVIII nosotros éramos partícipes de los pagos de Magdalena, luego pasamos a formar parte de lo que sería la jurisdicción de Quilmes, por eso hablo de esta cuestión de la autonomía, ¿no? Después, a lo largo del programa vamos a ir charlando también de lo que fue San Juan Bautista y demás, que Varela tiene mucha historia, entonces hoy por hoy vamos a contar esta cuestión de separarnos de esa jurisdicción. Por fin Varela tiene su jurisdicción, quitando esta impronta de siempre depender de Quilmes, así que vamos a estar celebrando estos 128 años de autonomía. Como bien decías, María Elena, tenemos personajes destacados de Florencio Varela, familiares de primeros pobladores, y en este caso nos va a visitar, si te dejo el honor de presentarlo. Cómo no, un artista plástico que siempre está presente a través de la Secretaría de Cultura y Educación de Florencio Varela, y nosotros lo mencionamos muy a menudo aquí en la radio, y se trata de Calixto Saucedo, artista plástico. Bienvenido a la Radio Municipal. No, gracias a ustedes por la invitación y muy contento de estar en un programa vinculado con la historia, ¿no? Que a mí es otra parte que siempre me manifiesta, me gusta la idea de hacer un poco de la tradición y también de la novedad, ¿no? Es decir, esa tensión necesaria para que algo se desarrolle, es tener en claro desde dónde parte uno y hacia dónde va, y bueno, me parece que estuve charlando con Romina y bueno, va por ahí la cosa. Así es, Calixto. Bueno, como decías, ¿no? Saber de dónde parte uno y hacia dónde va. Decíamos que venías muy pequeño de Corrientes, te instalaste aquí en Florencio Varela. ¿A qué edad, más o menos? Sí, Varela un poco en algún punto nos tomó como ciudadanos a muchos provincianos, correntinos, tucumanos, salteños, jujeños, que es un poco la característica de la ciudad, ¿no? Que hace muchísimo tiempo se la llamaba también dormitorio, una ciudad dormitorio, porque bueno, estaba llena de trabajadores y económicamente era un poquito más suelto y un poco más fácil en la economía doméstica poder vivir, trabajar y cumplir un poco tus sueños. Entonces la idea mía era, bueno, trabajar acá y estudiar, hacer los 25 kilómetros en el 148 en el bondi y estudiar en Buenos Aires, y poder, bueno, desarrollar una carrera y después volver un poco y volcar esas inquietudes, pero ya en un formato un poco más profesional en la ciudad, ¿no? Así que ahí fui conectándome con los otros provincianos que también vivían, como te comenté recién, bueno, haciendo una timbreada, yendo a las casas y enterándome, bueno, buscaba un poco mis pares, como hacen todos, ¿no? Uno busca quien tiene una identidad. En este caso, un vecino que sienta un poco las artes, y bueno, ahí fui conectando y fuimos generando el primer grupo que tuvo la ciudad, el primer colectivo de artistas visuales, que fue en 1978. O sea, hubo bastante tiempo desde la creación del distrito hasta la aparición de un grupo con características localistas, ¿no? Muy marcadamente localistas. Exactamente, eso es lo que estábamos comentando hoy, justamente tu identidad dentro de Florencio Varela. Por eso hago hincapié de que venías de Corrientes, y vos me comentabas, ¿no? Muchos artistas plásticos que venían de otras provincias, buscaban sus pares. Sí. Esto de cuestión de Varela dormitorio, no solamente Varela era dormitorio para la cuestión laboral, sino también tenemos que recordarle al vecino que en aquella época era muy común la fiebre amarilla en Buenos Aires. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Los ciudadanos porteños buscaban lugares para expandirse, o sea, estar lejos de esa fiebre amarilla, y Florencio Varela era uno de esos lugares, ¿no? Los inmigrantes también, en vez de desembarcar en el puerto y quedarse, venían a Florencio Varela, y así se empezaron a instalar. Por eso lo que vos decías con respecto a los provincianos, y también pensando en los inmigrantes justamente italianos, japoneses y demás, buscaban a Florencio Varela como este lugar de salida, y en tu caso de salida laboral, y esto tan bonito que has dicho de cumplir los sueños. Sí, sí. Para mí son importantes, para mí es importante
la interioridad de la persona, porque en la realización no se trata solamente de tener una economía doméstica que te permita adquirir objetos, sino también, a mí particularmente me interesa la adquisición de conocimientos que te da un cierto grado de poder, un poder intelectual, un poder de gravitación dentro de un ámbito en que la cultura es, digamos, en general, es un país que todavía no tiene pensadores claros, digamos, y sobre todo en las artes visuales tenemos mucho predominio de un pensamiento, si se quiere, un poco europeo, y todas esas cosas hay que pensarlas, y para eso hay que tener un espacio donde no sea solamente la cuestión de sé pintar, me gusta pintar, o me saqué un 10 en un dibujo, por ejemplo, en una escultura. Si no es arraigarme en el lugar. Se trata de algo más, que sería la elaboración de un pensamiento dentro de una región, en este caso el conurbano sur, nada menos, ¿no? Exactamente. Así que, y en un distrito donde la figura principal, cuando nosotros aparecimos así al público, era la figura de Guillermo Jackson, que era un naturalista inglés que ya todo el mundo lo sabe, radicado aquí en el fondo de Florencio Varela. ¿Qué recuerdos, te interrumpo, qué recuerdos tenés vos de cuando comenzaste con este grupo? Si bien me estás planteando que Jackson o Uxon, como lo conocemos los varelenses, fue la figura principal también dentro de una investigación, y sabiendo de las raíces dentro de la naturaleza, que era su observatorio, y obviamente para ustedes habrá sido oro en polvo tener esa información para poder más o menos, realizar algún trabajo. Porque era de disciplinas distintas a la nuestra. Él viene de la ciencia en algún punto, el naturalista. Cuando nosotros me refiero venimos más de la parte, digamos, intuitiva, y que tiene que ver con lo artístico, y sobre todo porque había pasado muchísimo tiempo desde el fallecimiento de él, ya llevaba 50 años de no estar vivo y tampoco de no estar en Argentina. Sí, entonces nosotros era como que teníamos una caminata en la localidad que nos permitía darnos cuenta que podíamos empezar a desarrollar los primeros murales, y era una cuestión más vecinal, digamos. La figura de Jackson ya era esa figura que vemos sobre la avenida San Martín, que ya estaba cristalizada, ya era una escultura. De hecho, a veces nosotros veíamos cómo le ponían flores en los aniversarios, ¿no? Era una figura que ya estaba, digamos, en algún punto instalada dentro de la cultura local, pero no era tan local en algún punto. Y nosotros, al ser jóvenes, imagínate hace 40 años atrás, así es, y al tener como ya una idea de cómo veíamos la ciudad, veíamos como una especie de soporte donde manifestarnos, y las paredes estaban blancas porque estábamos en dictadura, no se podía, digamos, en algún punto marcar un rasgo de individualidad. Y entonces dijimos, bueno, hagamos un poco de murales, hagamos, como se dice ahora, hagamos lío, ¿no? Entre comillas, claro. Sí. No, lo que te decía con respecto a Jackson justamente era el oro en polvo, el decir, el poder trabajar en algo que ya estaba instalado justamente. Yo sé que había una diferencia, una fragmentación entre ellos, sí, entre él, que ya estaba instalado, y ustedes, que eran este grupo de personas. Me parece que es como siempre, uno tiene un tótem al cual, digamos, fagocitar para sacarle provecho porque está instalado, pero también hacerle como una fogata alrededor para decir, bueno, también estamos nosotros, ¿no? Así es. Como argentinos más que nada, y en el provinciano en particular está siempre más marcada la cuestión de la localidad, ¿no? El terruño, el asfalto, la parte urbana del caminar y conocer el lugar, ¿no? Y como varelense, ya que nombrás la cuestión de los primeros grupos y demás, ¿qué recuerdo tenés de esos primeros murales, los primeros acercamientos con otros artistas? ¿Qué recuerdo tenés de la ciudad en aquella época? Los primeros murales los realizamos en plena dictadura, veda política. Juntarse era ya una cuestión en algún punto, entre comillas, subversiva, porque estaban prohibidas las reuniones. Nosotros lo hacíamos igual. Teníamos, me parece, una cierta veña del gobierno militar que sabía por inteligencia que nosotros hacíamos eso, y nos dejaban con cierta libertad, así que arrancamos con murales, por ejemplo, en la Cultural Sarmiento, que está acá cerca, 2 cuadras, sí, en los que están en la avenida, que es lo que siempre resalto yo, porque bueno, todavía están ahí los murales en metal, y algunos otros que empezamos a hacer en algunos barrios, como el kilómetro 26, ¿no? Después obviamente los trasladamos porque vino el tema de la Guerra de Malvinas, y empezamos a tomar esos temas medianamente contemporáneos, y a su vez también como raro, porque imagínate una guerra a una edad que te estás como estableciendo, y fuimos transformándolo también
en obra, pieza artística de arte público, ¿no? Bien, para situar al vecino, lo que nombra Calixto es justamente la Cultural Sarmiento, que sería la biblioteca, Sí. ¿no? Ahí sobre la calle Bocusi Bocusi, y esquina España, ¿sí? sí. Allí fue el primer mural que tenés recuerdo que empezaron a pintar en aquella época, ¿sí? Bueno, muy bien, Calixto, Sí. la verdad que mucha información sobre nuestra localidad, desde Sí. los principios. Como venimos haciendo este recorrido histórico, cabe destacar la cuestión, ¿no?, que vos decís, en una época muy difícil para Sí. los argentinos, para los varelenses, para toda la República, donde ustedes con este grupo, ¿no?, de artistas arraigados en Florencio Varela se animan, se atreven y sabiendo, entre comillas, ¿no?, que tenían algún cierto permiso para poder realizar el arte, pudieron destacarse dentro de lo que es el mural. Así que la verdad que Sí. una historia muy interesante para conocer de Florencio Varela en aquella época, ¿no?, en el marco de los 128 años. Nuestra ciudad cumple 128 años. Feliz aniversario para todos los varelenses. Les desea la Radio Municipal. En este caso de historia del arte, ¿no?, porque también podemos